Bueno, entonces les decía que para completar los procesos que se refieren al corte de la chapa, que bueno, vimos la clase anterior el proceso de chorro de agua con abrasivos y recientemente el corte por láser, nos vamos a referir ahora al proceso de punzonado. E inclusive el proceso de punzonado es uno de los 3 procesos que vamos a analizar con relación al trabajo de la chapa, por cuanto a este proceso le vamos a sumar la clase próxima lo que es el doblado y el embutido, ¿no es cierto? Que son los procesos de conformado plástico que se utilizan en la industria para darle forma a las chapas y generar distintos tipos de productos. Entonces, bueno, en esta transparencia es como tenemos una suerte de resumen de los procesos aplicados al conformado de la chapa y están divididos en la columna izquierda los de corte, shearing, los de doblado, que sería bending y embutido, están juntos los dos, y después en la columna de la derecha habla de formado, donde, bueno, quizás son procesos más particulares, ¿no? A pesar de que en algún caso del stretch forming vamos a ver un video cuando en la clase próxima nos refiramos concretamente al proceso de doblado. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en los procesos de corte, de shearing, y como comentaba, creo que fue la clase anterior, Alberto, que decía que dentro del punzonado teníamos que diferenciar 2 tipos de operaciones, que en realidad es bastante difícil ponerle un nombre en español, ¿no? Entonces, bueno, yo mantuve, digamos, la designación que tienen en inglés, que son, de hecho, todo el mundo acá en la industria habla del blank. En Argentina se habla del blank. Que bueno, el blank se obtiene a través de un proceso de blanking. Ahora vamos a ver. Y después tenemos el proceso de piercing, ¿no es cierto? Pero bueno, ya sea uno, ya sea otro, va a haber un proceso de separación metálica de por medio. Estos procesos de blanking y de piercing son operaciones de corte que se aplican a chapas de diferentes espesores, como decíamos, con la finalidad de separar una parte. Concretamente, en el proceso de blanking, lo que sería la pieza de metal removida es el producto, ¿no? O sea, la imagen que tenemos arriba a la izquierda, en donde tenemos este fleje, a ese fleje le hicimos un recorte circular. Bueno, el blank concretamente, o la pieza de trabajo, es este disco redondo y lo demás es el scrap. En el caso del piercing, bueno, la pieza va a ser lo contrario, por decirlo de alguna manera. Es decir, el disco cilíndrico va a ser el descarte y el sobrante va a ser la pieza de trabajo, ¿no? Pero bueno, nosotros en realidad no vamos a hacer ese tipo de distinciones, sino que nos vamos a referir al proceso en realidad como de punzonado, porque nos vamos a concentrar concretamente en el proceso que genera el corte de este disco, ya sea que ese disco finalmente sea pieza o ya sea que ese disco finalmente sea scrap, ¿no? Entonces, el punzonado es un proceso de corte por cizallado. Cuando hablamos de cizallado, lo podemos pensar como si se tratara de un corte de papel con una tijera. Es decir, el proceso se produce por tensiones tangenciales. Y en el punzonado, concretamente, la herramienta a la cual se la denomina punzón o punch en inglés, lo que hace es impactar sobre la chapa que nosotros queremos cortar,
la cual se encuentra apoyada sobre una matriz. Y a la matriz, bueno, en inglés se la denomina como die, D-I-E. Entonces, como resultado de esa interacción, evidentemente va a aparecer una fuerza Q, que es la que va a generar el cizallado, la que va a generar el corte. Y bueno, según lo que vamos a ver en unos gráficos que aparecen en las transparencias sucesivas, vamos a visualizar que como que para que pueda suceder el proceso de corte hay una diferencia de medida entre el punzón y el diámetro del agujero en la matriz. En realidad el proceso de corte no va a ser puro, sino que va a haber una flexión que justamente va a ser resultante del juego entre el punzón y la matriz. Entonces, en una parte de la presentación vamos a hablar de lo que es la tecnología de corte en matriz o vamos a hablar del proceso convencional en el cual vamos a utilizar una máquina genérica que puede ser, por ejemplo, se suelen denominar balancines. Más adelante vamos a ver imágenes de esos equipos. O inclusive, si mal no recuerdo, en la clase anterior estuvimos viendo un balancín hidráulico que, eh, sí, estuvimos viendo un video de un equipo de estos hidráulicos que estaba haciendo orificios cuadrados sobre una planchuela. En ese caso estamos hablando de una tecnología de corte convencional. Cuando nosotros tenemos una máquina que está gobernada por un control numérico, en el cual en esa máquina tenemos una cantidad de juegos de punzones y matrices disponibles para que a través del programa podamos seleccionar unos u otros para ir variando las geometrías de punzonados realizados sobre una chapa, bueno, ahí vamos a hablar de una tecnología de punzonado de control numérico, ¿no? Entonces, volviendo a lo que tenemos acá en la transparencia del corte convencional, decimos que el punzonado es un corte mecánico por deformación plástica en frío del perímetro a separar, en donde el filo de corte lo constituyen tanto el filo del punzón como el filo de la matriz. El perímetro de corte, evidentemente, que puede tener una forma arbitraria. Normalmente uno tiende a asociar o pensar en un agujero como un orificio cilíndrico, ¿no? Pero para nada, digamos, estamos limitados a esa forma, ni mucho menos. El proceso de punzonado se suele aplicar a chapas o flejes. Fleje sería bueno, una porción de una chapa, es decir, una chapa que tiene una longitud importante y un ancho menor, con espesores de hasta un máximo de 12 milímetros, aunque lo más común es trabajar hasta 6 milímetros de espesor. Es decir, el proceso de punzonado, dado las altas cargas necesarias para producir el corte, en función que aumenta el espesor, en función de tener un material que opone mayor resistencia al corte, en función de la longitud del perímetro que deseamos cortar, evidentemente, bueno, vamos a tener restricciones en cuanto a los espesores que vamos a poder procesar con estos métodos, ¿no? El caso de la tecnología de corte en matriz convencional se va a utilizar para fabricar un gran número de piezas iguales. Un poco lo que comentaba hoy al principio de la clase Nicolás cuando decía, quizás con el concepto inverso, que bueno, el proceso de corte por chorro de agua yo lo puedo utilizar para cortar una sola pieza porque en realidad no necesito una matriz, solamente necesito tener dibujado en un archivo de CAD el contorno del perímetro que quiero cortar, nada más. Ahora, cuando yo quiero hacer un gran número de piezas iguales, ya ese proceso deja de ser una opción
porque se vuelve caro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quizás una opción, por decirlo, económica, tiene que ver con el corte en matriz convencional. Y para aplicar estos procesos, las matrices se se las montan, se las ensamblan sobre máquinas que decíamos son máquinas universales del tipo prensas mecánicas de cigüeñal o de excéntrica. Después vamos a ver videos respecto de estas máquinas. Bueno, acá tenemos un esquema del proceso en donde acá arriba tenemos el punzón, abajo tenemos la matriz, el orificio que presenta la matriz, como decíamos, es un diámetro mayor al diámetro del punzón, en donde la diferencia de medida por lado se suele denominar como el juego o huelgo, ¿no es cierto? Y justamente eso es lo que va a producir una flexión de la chapa en esta zona. Es decir, el proceso no es exactamente un proceso de corte, porque para hacerlo así, ambos diámetros deberían ser iguales y evidentemente el proceso, si ambos diámetros son iguales, no va a funcionar. Entonces, bueno, acá tenemos las fuerzas, la fuerza Q, que es la fuerza necesaria para producir el corte de la chapa, y bueno, un esquema o una indicación de lo que sería el juego radial, que después vamos a ver cómo se determina y cómo influye el juego radial sobre la calidad del perímetro cortado. Y bueno, nos vamos a centrar concretamente sobre lo que va sucediendo durante la carrera del descenso del punzón en relación al punto M, que es el punto que está indicado en negro en esta transparencia, ¿no? Entonces decíamos, lo del punto M lo vamos a ver en la transparencia que sigue. En esta concretamente lo que hemos hecho es incluir un círculo de Moore asociado a ese punto. Concretamente, si el proceso fuera perfectamente de corte, bueno, para poder producir el corte, en realidad, nosotros no nos alcanzaría con plastificar el material, porque nosotros queremos separar las partes, ¿no es cierto? Entonces, para separar las partes, normalmente vamos a tener que deformar el material hasta alcanzar una tensión que sea del orden de la tensión máxima o también denominada tensión de rotura o también denominada UTS, que viene del inglés Ultimate Tensile Strength, ¿no? O sea, concretamente aquel punto sobre el diagrama de tensión ingenieril en donde tenemos el máximo valor de sigma, ¿no? Bueno, evidentemente que toda la zona de mayor solicitación la vamos a tener en esta zona concretamente, o sea, en la proximidad de los filos del punzón, que el filo del punzón es el perímetro del punzón y el filo de la matriz es el perímetro de la matriz. Y bueno, decíamos que el círculo de Moore correspondiente a este proceso es este esquema correspondiente a un proceso de corte, ¿no? Bueno, respecto del punto M, conforme se va produciendo el descenso del punzón, nosotros nos vamos a encontrar o podríamos definir tres zonas. Tenemos una zona de deformación elástica, es decir, que si nosotros hacemos descender hasta un punto tal que no superamos el límite elástico del punzón, el límite elástico de la chapa,
y nosotros retiramos el punzón, la chapa va a volver a su situación original. Eso sería concretamente en este diagrama de tensión de formación, que el rojo corresponde al ingenieril y el azul corresponde al verdadero, correspondería ese descenso hasta el punto A concretamente, ¿no? Ahora, si el punzón sigue bajando, evidentemente vamos a estar recorriendo concretamente esta zona desde el punto A, es decir, hacia el final de la zona elástica, hasta el punto B, que es donde se produce la tensión máxima que hablaba antes, en donde se va a producir un redondeamiento del lado de la entrada y por otra parte el punzón ya va a ir cortando y va produciendo una zona bruñida sobre el perímetro de corte. Finalmente, si el descenso continúa, como ya se superó la tensión máxima, se empiezan a generar unas fisuras que ocurren en las zonas de contacto entre la chapa, el perímetro del punzón y el perímetro de la matriz. Esas fisuras corren, por decirlo de alguna manera, se juntan y se termina produciendo la separación por fractura del último tramo del espesor a cortar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la separación del material que estamos cortando se termina produciendo sin necesidad de que el punzón haya atravesado el total del espesor de la chapa a cortar. O sea, eso está en alguna medida representado en estas imágenes. En la primera de la izquierda tenemos lo que sería la deformación. Acá tenemos lo que se llama la penetración, es decir, el material se curvó, se fue generando la zona bruñida y acá se ve más claramente cómo se empiezan a producir fisuras con relación al perímetro del punzón, con relación al perímetro de la matriz. Y bueno, conforme va descendiendo el punzón, estas dos fisuras se juntan y cuando se juntan, el material se fractura y se separa. Bueno, acá quizás se ve, es un poco repetitivo, pero se ve con un poco más de detalle esto que les estaba comentando. E inclusive en la imagen de abajo, lo que vemos es qué sucede con el perímetro cortado. O sea, acá tenemos la zona redondeada, acá tenemos la zona correspondiente al bruñido y finalmente esta zona que tiene un cierto grado de conicidad es la zona correspondiente a la fractura. Y bueno, es normal, es habitual que del lado de la salida en, los orificios punzonados nosotros tengamos una rebaba, ¿no es cierto? Que acá está definida la altura de la rebaba. Entonces las proporciones que hay de redondeamiento, bruñido, zona de fractura y rebaba dependen del material y dependen del juego que hay entre punzón y matriz. O sea, normalmente materiales que tienen mayor ductilidad, la zona bruñida suele aumentar de manera bastante significativa, ¿no? Bueno, esta es una imagen, si me permiten vuelvo a la imagen anterior, es como si yo hubiese sacado una fotografía en el microscopio electrónico de barrido mirando ese rectángulo, ¿no? Entonces lo que observo es esto que está medio fuera de foco acá arriba corresponde al redondeamiento. De acá y en un promedio, digamos hasta por acá,
sería la zona bruñida, en donde ven que se ve una zona como más brillante, una zona en donde hay líneas de abrasión en sentido vertical, porque el punzón trabajó en esta dirección. Y en la zona de fractura, que es la zona inferior, en realidad el aspecto es totalmente granular porque el material se fractura y se comporta como un material frágil, ¿no es cierto? Entonces, por eso el aspecto superficial que tiene la zona de fractura concretamente. Entonces yo les decía que el perímetro cortado en alguna medida nos dice cómo está ocurriendo el proceso, nos dice o nos habla sobre la ductilidad del material, nos da una idea del juego de corte y algo muy importante es que cuando uno recorre todo el perímetro cortado, en la medida que, por ejemplo, la altura de la zona bruñida se mantenga aproximadamente constante, significa que el punzón y la matriz están concéntricos. No sé si se entiende la idea de lo que es la concentricidad, ¿no es cierto? Quiere decir que el eje del punzón y el eje de la matriz son coincidentes. Si estuvieran ligeramente excéntricos, lo que se va a producir es una variación en el perímetro de estas zonas bruñidas respecto de la de fractura. ¿Correcto? ¿Me escuchan, no? Sí, sí. Bueno. Daniel, Sí. perdón. Lo que no me resulta, ¿de qué lado va a estar más ancha la zona bruñida? ¿Del lado que está más cerca al punzón de la matriz? Claro, claro. La zona bruñida siempre está del lado que empezó a cortar, ¿eh? Claro, si no, pero digo, si está excéntrico, ¿voy a tener más zona bruñida del lado que está más lejos o más cerca el punzón Te de la entiendo, te matriz? entiendo. Del- Vas a tener de la zona que está más cerca, vas a sí, tener más altura bruñida. ok. Ahora igual después lo vamos a ver, ¿eh? Porque hay una calificación de los perímetros de corte en función del juego de un trabajo que hizo un investigador francés que se llama Legrand. Y voy a tener más rebaba del lado que está más alejado del punzón de la matriz. La altura de la rebaba depende del juego. Entonces, donde más juego hay, vas a tener más rebaba. Ok, listo. Gracias. De nada, nada. Bueno, entonces, volviendo un poco a la idea esta que yo les comentaba, que em, para producir la separación del material que queremos cortar, no es necesario que el punzón atraviese todo el espesor de la chapa, es que, bueno, aparece este concepto de lo que se llama penetración, que la penetración es la altura, y la vamos a designar con la letra P mayúscula, de la superficie redondeada más la zona bruñida. O sea, que si volvemos para atrás, sería prácticamente, bueno, la zona redondeada no se ve muy bien, ¿no? Pero pongámosle que sería esta altura, el P. ¿Está bien? Esa altura sería la P, o sea, la penetración. El redondeo más la zona bruñida. Visto desde otro punto de vista, valga la redundancia, es lo que debe penetrar el punzón en el material para producir la fractura. Y bueno, esa altura va a depender de la ductilidad del material, va a depender del espesor y va a depender del juego. Y se la suele expresar en función de un porcentaje del espesor.
Tal es así, ahí tenemos esa formulita en donde la penetración es un porcentaje del espesor, ¿no es cierto? Y en la tabla de abajo están dados los valores de penetración para distintos materiales. Entonces, fíjense que en ningún caso supera el 60%, ¿no? O sea, acá en aluminio tenemos 60%. Después, en el caso de aceros al carbono en estado recocido, uno de 0,1%, tiene un 50% de penetración. Ahora, si ese acero con la misma composición química está laminado en frío, ahí ya está endurecido el material, tenemos un menor porcentaje de penetración, ¿correcto? Entonces, bueno, son valores que suelen estar en la bibliografía, ¿no? Y de nuevo, que están asociados con la ductilidad del material. Y la ductilidad, nosotros sabemos que la podemos caracterizar siempre a través de un ensayo de tracción en función de la estricción y del alargamiento, bueno, del alargamiento o a la tensión máxima o a la tensión o a rotura, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen metalográfica de una chapa de 0,5 milímetros de espesor de un acero de muy bajo carbono, tenía 0,06 de carbono, en donde nosotros, no está muy en foco la imagen, ¿no? Pero aunque no parezca, esto fue cortado con una punzonadora de control numérico, ¿no? Evidentemente el radio es enorme, fíjense el radio que se generó, fíjense la rebaba que se generó, ¿no? La altura de rebaba que tenemos acá abajo. Y la otra cosa significativa que se ve es cómo hay toda una zona deformada plásticamente en donde los granos se alargan e inclusive siguen la dirección del flujo del punzón, que fue en este sentido. Y bueno, el endurecimiento, en este caso, para dar un ejemplo práctico, ¿no? Dado por el incremento de dureza en el perímetro, en esa zona que desde el borde hasta acá son aproximadamente 4 décimos de milímetro, el endurecimiento llevó la chapa que tenía un valor inicial promedio de 150 Vickers a 246 Vickers en esa zona. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta es la alteración subsuperficial que produce, bueno, superficial y subsuperficial que produce este proceso de corte, ¿no? O sea, el perímetro queda, en este caso, endurecido un 64% respecto del valor que tenía de dureza el material original. Bueno, y acá está, Alberto, lo que te comentaba, de esta tipificación de las geometrías o las calidades de los cortes obtenidos por punzonado, concretamente en función del juego, ¿no? Y esto es lo que se suele conocer como el criterio de Legrand. Entonces, nosotros ya sabemos que nos van a aparecer 4 zonas, ¿no? Fíjense que acá veamos diámetro del taladro, ¿no? Y esto es el recorte. Lo que está dibujado acá abajo es la pieza bueno, que se separó de este taladro, ¿no es cierto? Bien, la altura B es representativa del redondeamiento, perdón. La altura C corresponde a la zona bruñida, tal que la suma de B más C es la penetración. El D es la altura de la zona fracturada y el E corresponde a la altura de rebaba. Fíjense,
Este esquema que está acá arriba, a la izquierda, es el tipo 1, es decir, es el corte de peor calidad geométrica. Y ese corte resulta para el mayor de los juegos que se suele recomendar para utilizar en procesos de corte por punzonado. Después vamos a ver en qué rangos se produce esa variación. A medida que yo voy pasando del tipo 1 al tipo 2, es decir, que voy disminuyendo el huelgo al tipo 3, bueno, se ve acá gráficamente, fíjense lo que sucede, aumenta el valor de C, ¿no es cierto? Es decir, aumenta la longitud de la zona bruñida. Fíjense en el tipo 4, ¿no? Que bueno, acá está superando el 50% del espesor de la chapa. Y cuando el proceso de corte es muy preciso, es decir, que el juego es muy pequeño entre punzón y matriz, se obtiene un perímetro de corte que es prácticamente vertical y que tiene dos zonas bruñidas y dos zonas de fractura. O sea, tiene esta zona bruñida C, después viene una zona de fractura D, después viene una zona secundaria bruñida y una zona de fractura final D, concretamente, ¿no? Entonces, evidentemente, acá hay otra cuestión a tener en consideración, porque no solamente hay que mirar la calidad geométrica de cómo queda el perímetro cortado, sino también la incidencia que hay en la duración del punzón y matriz en función del juego. Hay que encontrar una suerte de equilibrio, porque a medida que se va, quizás uno mira acá y diría, bueno, lo ideal sería tipo 5, ¿no? Obtener tipo 5 siempre como calidad de corte. Pero ahí tenemos dos problemas. Uno, que a medida que nosotros, ¿cómo decirlo? Reducimos el huelgo diametral o el huelgo radial, es lo mismo, ¿no? Uno es el doble que otro. A medida que lo reducimos, lo que sucede es que, bueno, aumentan los esfuerzos y por otro lado, disminuye de manera muy significativa la vida útil de los filos, tanto del punzón como de la matriz. Entonces, a nivel industrial, habitualmente se suelen aceptar como cortes de buena calidad y económicos, por decirlo de alguna manera, los tipo 3 y tipo 4, es decir, el tercero de la fila superior o el primero de la fila inferior, concretamente, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para obtener estos cortes? Bueno, para obtener estos cortes tenemos que mirar acá, ¿no? Para el tipo 1, para obtener un corte tipo 1, que es el de peor calidad. Perdón, Sí, ¿podemos volver un cachito a la imagen anterior? Que sí. quiero ver cómo es el tipo 4. Ah, solo el tipo 5 tiene dos zonas bruñidas y dos zonas de fractura. Ok, listo. Así es. Sí, Gracias. de nada. Entonces les decía, nosotros lo que tenemos que mirar es lo siguiente acá, ¿no? Si nosotros quisiéramos obtener perímetros cortados tipo 1, tenemos que utilizar un juego del 20%. O sea, la diferencia de medida entre punzón y matriz, 20%. Si queremos tipo 2, 12%. Tipo 3, 9%. Tipo 4, 6%. Tipo 5, 2%. O sea, es muy pequeña la diferencia de medida entre punzón y matriz en el tipo 5. Y bueno, arriba, en la tabla de arriba, están indicados concretamente cómo van variando las zonas deformadas, la pulida o bruñida, que era la B, la zona de fractura, y se hace una referencia también
a la forma y el tamaño de la rebaba, ¿no es cierto? Así que bueno, esto les decía entonces que era el criterio de Legrand, que nos permite asociar el tipo de perímetro cortado en función del juego entre punzón y matriz. Bueno, en algún momento decíamos que llegado a un determinado punto del descenso del punzón, empieza a ocurrir o se empieza a producir una fisura sobre el material que estamos cortando, por un lado asociado al filo del punzón, por otro asociado al filo de la matriz. Cuando el juego es muy pequeño, fíjense como que las dos fisuras no se tienden a juntar, ¿no? Entonces, evidentemente, este efecto va a influir sobre la vida útil de los filos. Cuando el juego es normal, es como que las fisuras se producen alineadas, y cuando el juego es excesivo, lo que va a pasar es que como están separadas pero hacia el otro lado, se va a producir una rebaba de mayor altura. Eso es lo que pasa con las fisuras concretamente, ¿no? Entonces, voy a necesitar, cuando esté desgastado, que supuestamente necesito menos energía, en realidad voy a tener otra pérdida de energía porque voy a necesitar más penetración porque esas fisuras no se van a juntar. Cuando esté desgastado, ¿te referís a los filos? Sí, Si los filos se redondean, decís. claro, porque aumenta el juego o no tiene nada que ver No, bueno, con el desgaste. a ver, sí, mira, Alberto, vamos a hacerlo muy exagerado, ¿no? Suponete que esto se pone así de redondo. Es como que la fisura arrancaría por acá. Claro, Así que es como vos decís, es como el redondeamiento del filo es como si se incrementase el juego. Si se incrementa el juego, te van a aumentar, te va a aumentar la carga, te va a, eh, bueno, te va a producir un corte de peor calidad, vas a tener una mayor altura de rebaba. Por eso, bueno, es que uno en la medida que va observando cómo durante el proceso va ocurriendo o va resultando, mejor dicho, el perímetro cortado, es que en alguna medida vos vas a tomar acciones en relación al reafilado, ¿no? claro, De- pero cuando el juego, o de la diapositiva anterior, había entendido que cuando el juego es el tipo 5 que tiene muy poco juego, sí, se necesitaba más energía para... sí, pero ahí más que nada por una cuestión de fricción. Claro, sí, eso es por fricción. Entonces, me voy al tipo 2 perdón, al tipo 4 Sí, o el 3 que son los ideales. sí, Tengo justo la energía perfecta para poder cortar porque incluso coinciden las fisuras. claro. Pero después cuando ya se desgasta mucho y me voy al tipo 1, no tengo la fricción, pero tengo la falta de coincidencia de fisuras. Entonces de Sí, vuelta pierdo energía. tal cual. Ok, Sí, sí. listo. Está bien ese análisis. Hay que mantenerse adentro del 3 y 4. Sí. Perfecto. Bueno, yo acá hice mal que no puse la referencia, ¿no? Yo debería haber escrito acá abajo de dónde tomé estas imágenes, porque esto es de un paper. Eh, Fíjense que acá es una chapa de 390 megapascales de tensión máxima y otra de 980 megapascales, ¿sí? En donde cortaron con juegos del 4%, del 12, del 20 y del 30, ¿no? En ambos casos. ¿Qué pasa? El material de arriba es claramente más dúctil, ¿no es cierto?
Porque bueno, tiene 390 megapascales y el otro tiene casi 1000. Entonces, la zona bruñida, fíjense lo alta que es más del 50%. En cambio, en este otro material, fíjense lo finita que es, ¿no? En el de 1000. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, después, en realidad, en el de 380 megapascales hay un mayor grado de redondeamiento del lado de la entrada, ¿no? Que inclusive se va haciendo cada vez más, inclusive, ahora me doy cuenta, ¿vieron la imagen que les mostré yo que era metalográfica? Que les decía que, bueno, que había un incremento de microdureza del 64%. Sí, ¿A cuál se parece de las cuatro de arriba? a la última. A la última, ¿no? O sea que Sí, la cortaron con un juego grande, en realidad. sí, 30% ya se sale Sí, del es un tipo uno. montón. Eso Pero se ve, pero es muy parecida a lo que nosotros vimos, que estaba muy redondeada y tenía una rebaba muy alta. ¿Sí? Pero claro, como vos decís, el límite estaba fijado aproximadamente acá, ¿no? O sea, estaba acá, alrededor del 20% estaba fijado el límite. Para el corte de peor calidad, ¿no? Que era el tipo uno. El 30% ya es como algo muy excesivo. es un Bueno, tipo cero. sí. Bueno, cuando uno recorre un poco la bibliografía en relación a este proceso de punzonado, eh, se encuentra con distintos, con tablas, con diagramas, con recomendaciones para el juego entre punzón y matriz. Este, Antes lo vimos según el criterio de Legrand, que estaba dado como un porcentaje. En cambio acá, este gráfico es de un libro que se llama Estampado en frío de la chapa de Mario Rossi, eh, un libro muy famoso, que bueno, en alguna medida está desactualizado hoy por hoy, pero fue un libro, bueno, muy utilizado en las facultades de ingeniería de nuestro país. En donde fíjense que a diferencia de lo que planteaba Legrand, acá nos da en función del espesor de la chapa, ¿no es cierto? Hasta 6 milímetros y del tipo de material a cortar, habiendo tres grupos de materiales, aluminios y metales ligeros, latón, hierro, acero dulce y acero duro. O sea, si yo quiero cortar una chapa de 4 milímetros en un acero duro, bueno, acá me dicen que la diferencia de medida entre punzón y matriz, es decir, de 1 menos D, tiene que ser de 0,35 milímetros, ¿no? Y acá para nada se habla de un tipo de corte. Evidentemente estos valores yo supongo que estarán asociados a una calidad de tipo 3 o de tipo 4. Y una cosa que recalca el autor Mario Rossi es que un juego correcto, un juego adecuadamente seleccionado, significa una vida útil prolongada de los filos que, bueno, acá pensemos que en un proceso de punzonado, en alguna medida, los filos de corte son dos los involucrados, ¿no? El del punzón y el de la matriz. Los dos van a estar sujetos a procesos de deterioro, de desgaste, por lo cual, llegado a un punto, bueno, para devolverle su condición original, va a haber que reafilarlos y eso se hace por rectificado, ¿no? Bueno, a ver qué teníamos acá. Ah, bueno, este video ya lo habíamos visto, pero bueno, lo repetimos ahora en el marco de que se trata
Estamos hablando concretamente del proceso de punzonado. Ahí está armando el punzón concretamente. Ahí va a poner la matriz. La matriz evidentemente tiene un posicionado respecto del punzón, pero bueno, ahí lo que está haciendo es concretamente darle la concentricidad, ¿no? A veces lo que se hace, él lo hizo a ojo, a veces lo que se hace es se pone un papel España, es decir, un papel metálico que suele tener 2/10 de milímetro, y se le da una ligera carga al punzón y se ve cómo son las dos marcas de los dos perímetros, de punzón y matriz, para ver si quedó bien concéntrico, ¿no? Vieron, inclusive se nota que el punzón es cónico hacia atrás, ¿vieron en el sentido del corte? ¿Lo notaron eso? Eso para que no haya, bueno, para que no haya fricción entre, oh, no haya fricción, para tratar de disminuir la fricción entre, digamos, el exterior del punzón y el orificio que se termina de realizar. Porque, ¿qué pasa? Vieron que detrás de toda deformación plástica, una vez que se separa el recorte, el material tiene un regreso elástico. Y ese regreso elástico hace que el material abrace al punzón, por decirlo de alguna manera. Por eso, el punzón, cuando va en su carrera ascendente, arrastra hacia arriba el material, se lo lleva consigo. Bueno, para que no se lo lleve, está el pisador y además, Claro, ahí ¿eso está. lleva un lubricante? Ahí va. Podés usar un lubricante, pero acá no está utilizando nada, ¿viste? No, Podría ser. no tiene un polvo ahí. No, 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 eso Bueno. sabés que es la cascarilla, Alberto. Ah, claro. Ok. Como es una planchuela laminada en caliente, le Sí. salta toda la cascarilla, ¿viste? Ah, bueno, ok, ok. ¿Lo quieren ver de nuevo? ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, profe. Sí, lo más interesante capaz que es la última parte, ¿no? Ahí se ve la conicidad del punzón hacia atrás, lo que yo les decía, ¿no? O sea, la medida que tiene en el frente es la máxima, hacia atrás es más chico el cuadrado. Ahí está lo que vos decías del pisador, Alberto. ¿Ves cómo salta ahí la cascarilla? Y ahí se la lleva para arriba y se separa con el pisador. Claro, claro. Muy bien. Y esa regleta que tiene ahí, que es del porcentaje, no, de qué es? ¿De No, no, milímetros? la ¿Qué regleta es? esa que corrió así en Sí, sentido horizontal son es para milímetros o darle, centímetros. ¿cómo? Está en milímetros, o sea, no es porcentaje porque no tiene, tendría que tener una relación con el tamaño de la planchuela. O sea, Eh, viste que está. sí, sí, sí. Entiendo que la utilizó. Él lo que hizo fue regular la carrera del punzón, porque el punzón a mí me dio la sensación como que no atravesó todo el espesor. Claro. Porque bueno, sabe que normalmente un Con, pelito más del 50% y ya se desprende la... sí, además está nuevo. Claro, claro, sí, sí, el Mm. punzón, sí, es todo nuevo, ¿no? Esta gente son fabricantes de prensas, ¿no? Claro. Con lo cual no es que están nada, esto no es una producción ni nada, sino que es un video demostrativo.
¿Y cómo de una herramienta usada, cómo se mide el huelgo? ¿Con, con un calibre y listo? ¿O Podés, según, o se bueno, sí, mide el material, se mide el agujero? Perdón que hable eh, tan mal. a ver, me parece que lo ideal sería medir sobre las herramientas, ¿no? Porque las herramientas son más precisas. Viste que el perímetro cortado en realidad es bastante impreciso, ¿no? O sea, no tiene una muy buena calidad. Entonces lo ideal sería hacer la medición sobre la propia, o sea, medir la matriz y medir el punzón, ¿no? Inclusive, bueno, uno acá si es un cuadrado medirían los dos planos, o Claro, sea, claro. en una dirección y girado 90 grados, ¿no? Para tener una referencia en dos direcciones. Sí. Bueno, acá tenemos un esquema en donde están las partes de una matriz. Fíjense que, bueno, acá tenemos una base, esta Fixed Support Plate, ¿no? Tenemos una base, que esta base va fijada a, a la mesa de la prensa. Sobre esa base se posiciona la matriz, concretamente, ¿no es cierto? La matriz que, como les decía, tiene que estar centrada en relación al punzón y el punzón, lógicamente, es el que se desplaza en forma vertical porque, bueno, es el movimiento que la máquina le otorga al punzón de corte. Y acá tenemos, fíjense que le llaman blank holder porque la pieza que una vez fue cortada, como el punzón cuando se retira la tiende a llevar consigo hacia arriba, cuando choca contra el blank holder, bueno, se separa y ahí queda liberada de la acción del punzón de corte, ¿no? Es muy común en la producción seriada de piezas punzonadas trabajar con matrices progresivas. Entonces, acá tenemos un ejemplo, el de acá arriba a la izquierda, de una matriz en donde a partir de un fleje, ¿no es cierto? Que bueno, sería esta chapa angosta, a partir de un fleje y en dos pasos se generan estas arandelas. O sea, nosotros tenemos dos punzones, el punzón 1 que hace el orificio y el punzón 2 que corta el diámetro exterior. Entonces, hay una sincronización entre lo que sería el avance del fleje y la bajada de los punzones. Entonces, avanzó el fleje, quedó posicionado en un lugar, bajó el cabezal puertapunzón. Se produjeron los dos cortes, ¿no es cierto? En el paso 1 se cortó el diámetro del orificio de la arandela y en el paso 2 se cortó el perímetro exterior. Luego esto avanza un paso. Ese paso tiene que ser exactamente igual a la distancia entre centros entre estos dos punzones. Entonces, cuando avanzó un paso, debajo del punzón 2 queda un sector del fleje que ya tiene el agujero hecho en el paso 1. ¿Correcto? Entonces, baja el punzón y de nuevo, el punzón 2 corta el exterior generando una arandela y bueno, en el paso 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en cada bajada del cabezal portapunzón, nosotros tenemos una arandela como resultado del proceso. Ah, y una cosa que se suele hacer, fíjense, esto sería como mirado de costado, ¿no? La imagen que tengo acá. ¿Qué les llama la atención de acá? Miren los punzones.
Que tienen como unos tornillos, ¿no? Sí, pero más que eso, no me refería a la fijación, Fiamma. Fíjate la altura de los dos punzones. ¿Qué pasa con la altura de los dos punzones? Son los iguales. ¿Son iguales? ¿Sí? ¿Vos ¿O sabés no? que tenés? Sí, tenés razón. Son iguales. Se ve que yo ya estoy mareado. Yo los veo distintos, ¿viste? Entonces, bueno, permítame, si se ven iguales, que yo alargue uno de los dos. Porque muchas veces en las matrices progresivas, para bajar las cargas de punzonado, lo que se hace es que los punzones tengan distintas alturas. Entonces, primero corta un punzón durante la bajada y una vez que ya produjo el corte, empieza a cortar el segundo. Eso lo que hace es poder utilizar para ese proceso una prensa de menor capacidad, ¿correcto? Lo que sí tenemos que tener la carrera en la prensa necesaria, porque evidentemente que si tienen distintas alturas vamos a necesitar una carrera mayor, ¿no? Les juro que los veía de distinta altura, ¿eh? No sé, capaz que estoy viendo mal. No, pero no, tenés razón. Pero discúlpame, Daniel, ¿la carrera no tendría que ser la misma? O sea, porque no estás usando las dos, los dos punzones al mismo tiempo. Sí, la carrera de la máquina es fija, eso sí, Está bien, lógico. está bien. Pero digo que cuando vos le das diferente altura al punzón, tenés que tener la consideración esa de que te alcance la carrera, ¿no? Pero sí, como vos decís, todo eso baja en conjunto, o sea, está movido por el mismo accionamiento. A eso voy. Está. A mí lo que me llama la atención es la forma de la matriz, porque parece que fueran como tres placas de diferente material, por cómo está dibujada la sección, con las líneas A45 como si fueran tres, o sea, no una matriz maciza, sino como tres placas diferentes. Sí. Quizás puede ser que esté fabricado así. No, la verdad que no me había puesto a analizarlo, pero La de arriba es el holder. La de arriba es el holder, la amarilla es la pieza a cortar y el del medio es la matriz y el otro es la máquina. Me animo. vos decís en este, ¿no, Alberto? Acá a la izquierda. Que No, se ve. en el otro, en el de la derecha. Ah, acá Que se también. ve. Bueno, sí. Para mí el amarillo es como el de la izquierda, el amarillo es la pieza, y en el de la derecha también el amarillo es la pieza. Sí. Sí, Sí, pero parece que la matriz no fuera sólida, fueran como tres planchones puestos con tornillos, pareciera, ¿no? Por la foto de la izquierda. Como que está armada esa matriz. sí, Ah, está ensamblada, pero está bien lo que dice Alberto, porque fíjense, acá en el medio está la chapa, ¿no es cierto? Acá está la chapa. La parte de arriba es el holder también está agujereado. La parte esta intermedia es la matriz y esto de acá abajo es la base, que la base tiene que estar agujereada, ¿por qué? Porque las piezas tienen que caer, inclusive la mesa de la máquina está agujereada porque se colectan las piezas por debajo de la máquina. lo que tiene es que los punzones no son cónicos. No, ahí Estábamos no, hablando del en ese detalle. caso no. No, ahí no. Por lo menos no se ve que lo sean, no. No. Bueno, este es otro ejemplo similar. Inclusive, bueno, acá tiene un centrador. Porque, bueno, fíjense que acá sería como una arandela que tiene el borde exterior cuadrado, ¿no? Entonces, el punzón de la izquierda es redondo, el punzón de la derecha tiene un perímetro cuadrado, pero tiene un centrador que primero ingresa dentro del orificio que se hizo acá y después se produce el recorte, ¿no? Bueno, y un tema que yo no comenté, pero que bueno, es importante, que normalmente
cuando quien se dedica a la producción de piezas a través de este proceso compra los flejes, evidentemente que el ancho del fleje se determina en función de tratar de obtener el mayor rendimiento del material, ¿no es cierto? Porque bueno, acá uno lo ve y parece un tanto exagerado de tener tanto borde entre el perímetro del cuadrado y bueno, y los bordes del fleje, ¿no es cierto? O sea, en relación a esa situación, hay recomendaciones en la bibliografía, en normativas alemanas, bueno, en la experiencia práctica de la gente que trabaja en el rubro, eh, de, eh, de esos espesores con relación a los bordes que suelen estar dados concretamente como un factor multiplicado por el espesor de la chapa, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, un 1.5 el espesor de la chapa o 1.8 el espesor de la chapa. Y bueno, eso tiene por finalidad, como les decía, tratar de maximizar el uso del material. Bueno, acá hay un esquema hecho a mano de un montaje en donde en la parte inferior se ve la mesa de la prensa, en donde en la mesa de la prensa, como en toda máquina herramienta, tenemos las típicas ranuras en T invertidas, ¿no es cierto? Acá tenemos la matriz. Estas L que están acá a los costados se denominan clamps. Fíjense que estos clamps se pueden desplazar en sentido longitudinal porque el tornillo acopla ese clamp a la ranura, entonces lo podemos desplazar en sentido longitudinal y nosotros podemos apretar, a ver, cuando esto lo llevamos y lo posicionamos acá, apretando esta tuerca, bueno, nosotros apretamos la matriz contra la mesa de la máquina. Acá tenemos lo que sería el carro, que es la parte móvil de la prensa. Acá tenemos el sistema, digamos, de vinculación entre lo que sería el punzón y el carro de la prensa. Fíjense que este sistema se ensambla acá adentro y se fija con esta pieza que está acá, ¿no es cierto? Y la matriz esta tiene la particularidad, fíjense que acá hay unas guías con estos agujeros cilíndricos y acá tenemos dos columnas, ¿no? Dos columnas. Eso en alguna medida es para ayudar a, digamos, a la concentricidad entre el punzón y la matriz. ¿Se entiende? O sea, eso lo que hace es no permitir que haya rotaciones entre las partes. Porque de haber rotaciones, evidentemente vamos a empezar a tener estos problemas de que el perímetro cortado nos va a salir desparejo, nos va a salir, bueno, con diferentes grados o diferentes porcentajes de zona bruñida y de zona de fractura en función de que se va modificando el juego, ¿no? Por una rotación de una parte respecto de la otra. Bueno, este video la verdad que es un video muy tierno, porque fíjense que es una prensa de las que se utilizan para punzonar, es decir, una prensa que se denomina de bastidor en C, porque la estructura de la máquina tiene la forma de una letra C, y es una máquina, en realidad esta es una máquina, ¿cómo llamarla? De miniatura. Fíjense.
Y bueno, lo que tiene de interesante es que podemos ver absolutamente todo el mecanismo que tiene la máquina, ¿no? O sea, acá lo que vemos, tenemos este motor eléctrico hace girar este volante le da rotación a este eje tiene un engranaje acá, este engranaje mueve este otro engranaje que está acoplado a este eje tiene en esta punta este otro engranaje está vinculado a este engranaje mayor y el engranaje mayor al cigüeñal. Entonces, cuando acopla el movimiento, se genera la baja del punzón. En realidad está haciendo más que un punzonado, un pequeño embutido, ¿no? Fíjense que es una máquina de carrera fija, ¿no? Porque el desplazamiento está dado en función del brazo del cigüeñal, que está acá arriba. O sea, esto tiene una excentricidad. El cigüeñal tiene este eje por un lado y este eje superior por otro. En función de esta distancia está dada la carrera. Inclusive tiene el pedal como si se tratara de una máquina real, ¿eh? El pedalcito ese que tiene ahí a la derecha. Sí, profe, está re linda la... Es una barbaridad, sí. Sí. En general, un problema que hay con las máquinas industriales es que todos los mecanismos están totalmente cubiertos con chapas y no hay forma de ver cómo es la mecánica, ¿no? Entonces uno tiene que recurrir a simulaciones hechas con CAD o bueno, o algo así, ¿no? Que medio que lo encontré de casualidad. Bueno. Bueno, ¿qué sucede con la fuerza en el punzonado, no? La fuerza en el punzonado, en realidad, si nosotros tuviéramos una máquina instrumentada, veríamos que la fuerza normalmente tiene esta forma, ¿no es cierto? Va aumentando hasta un máximo y una vez que alcanza ese máximo, en realidad ya estamos en la zona donde la máquina o el punzón en realidad ha producido el redondeamiento y ha producido la zona bruñida. Entonces, lo que le resta después es simplemente una disminución de la fuerza de corte conforme, bueno, el punzón se sigue desplazando, lógicamente, ¿no? Bueno, y esta fórmula que está acá corresponde al trabajo necesario para realizar el corte, que concretamente es el área bajo la curva, ¿no? Por eso, bueno, es la integral de esta curva f de fs de x por el diferencial de x, que, bueno, tiene que ver con el desplazamiento del punzón. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente, o en muchos casos, o los que estuvimos viendo nosotros hasta ahora, los punzones suelen ser punzones planos. Vieron que acá estos son todos punzones planos, punzón plano, que posiblemente es lo más común, punzón plano, acá también punzón plano. Pero ¿qué sucede? Hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que hacer una pieza y, bueno, por la geometría que nos viene impuesta, la geometría, el material y el espesor, todas cuestiones que nos vienen impuestas, nosotros tenemos una prensa que no nos da la carga. Entonces, una opción que tenemos es utilizar un punzón
que, por ejemplo, tenga un corte inclinado, ¿no es cierto? De manera tal que al tener un corte inclinado, en realidad, todo el proceso de corte no sucede en el mismo momento, sino que se va produciendo conforme va ocurriendo el avance o la introducción del punzón en el material que estamos queriendo separar. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un punzón plano, por ejemplo, si yo tengo un punzón plano, la fuerza necesaria para producir el corte va a ser la representada por esta curva, la más alta de todas, en donde esta altura h, que me da una idea concretamente de esa concavidad que podría tener el punzón, en este caso es nulo. ¿Qué quiere decir? Que estamos frente al caso de un punzón plano. Entonces, en un punzón plano tenemos la máxima carga y, lógicamente, como el punzón es plano, la menor carrera. Ahora, a medida que nosotros vamos utilizando punzones cóncavos, en donde el valor de h va en aumento, la carga va disminuyendo de manera muy significativa en el caso que h sea 2 veces el espesor de la chapa, pero evidentemente que vamos a necesitar una carrera superior para poder provocar el corte, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo haríamos nosotros para seleccionar o para estimar la selección de una prensa a utilizar en una operación de punzonado? Bueno, evidentemente que necesitamos conocer o estimar la fuerza necesaria para el corte. Esa fuerza es la fuerza Q que habíamos indicado en aquellos primeros diagramas que vimos, en aquellos primeros esquemas que vimos, en donde, si mal no recuerdo, estaba en color verde la fuerza Q. Y bueno, esa fuerza Q, para poder separar el material respecto del fleje, va a depender del perímetro. Es decir, a medida que aumenta el perímetro a cortar, evidentemente vamos a necesitar hacer más fuerza. Va a depender del espesor de la chapa. A mayor espesor, mayor fuerza. Va a depender, decíamos que el proceso de punzonado es eminentemente un proceso de corte, un proceso en donde actúan tensiones tangenciales. Entonces, vamos a necesitar conocer la tensión tangencial de corte del material que nosotros queremos cortar. Ahora, ¿qué sucede? Como en realidad acá hay dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Porque quizás yo, ahora que lo pienso mejor, entiendo que lo expresé mal. El tau sub c, pensemos lo siguiente, nosotros, este es un proceso de separación metálica, ¿no es cierto? Es decir, no es que nosotros queremos alcanzar la fluencia, sino que queremos separar los metales. Para separar, tenemos que alcanzar la tensión máxima, es decir, la UTS, ¿no es cierto? Decíamos. Entonces, si consideramos la tensión máxima y dado que es una tensión de corte, porque el proceso es un proceso de corte, según las teorías que nos vimos, según los criterios de fluencia que vimos nosotros, debería ser un 50% de ese valor de la tensión máxima. Pero ¿qué sucede? Como hay un componente de flexión, porque hay un juego entre el punzón y la matriz, no podemos usar ese coeficiente de 0,5, de 0,577, según sea Tresca o von Mises, sino que tenemos que multiplicar la UTS por 0,8. Eso es lo que recomienda toda la bibliografía. Y después, por delante, fíjense que en la expresión tenemos un factor de 1,2 que tiene en consideración la fricción
que hay durante el proceso. Entonces, con esta expresión se puede hacer una estimación bastante buena de la carga necesaria para producir la separación metálica por punzonado, conociendo la tensión máxima o la tensión última o la tensión de rotura del material de la chapa, el perímetro que queremos cortar y el espesor de la chapa, concretamente. Y ese valor es el que vamos a tener que comparar con la carga nominal de nuestra prensa mecánica sobre la cual queremos hacer el proceso. Cuando nosotros utilizamos filos inclinados, las cargas disminuyen y bueno, acá tenemos los distintos porcentajes de reducción. Fíjense que si consideramos que para un punzón plano tenemos un 100% de fuerza requerida, para los otros tipos de geometría pueden variar entre el 50 a el 77%. Hay algunas geometrías que nos pueden traer algunos dolores de cabeza, por ejemplo, este filo inclinado, porque el filo inclinado lo que produce son cargas laterales, ¿no es cierto? O sea, va a haber una flexión del punzón. O sea, si vamos a utilizar un filo inclinado, conviene que sea de esta geometría, es decir, que sea simétrico o que sea como este que está acá, ¿no? Pero bueno, estas son un poco las alternativas que hay para tratar de disminuir la carga durante los procesos de punzonado. O sea, lo que se suele utilizar en matrices progresivas es usar punzones de distintas alturas. Para bajar las cargas decíamos también utilizar punzones con filos inclinados, con filos cóncavos. Bueno, son las alternativas que tenemos para generar estas reducciones. Si nosotros analizamos el trabajo de corte en forma comparativa entre un punzón plano y un punzón inclinado, el trabajo de corte siempre va a resultar de multiplicar la fuerza Q por la distancia recorrida en dirección de la fuerza, y esa distancia, ¿cuál va a ser? No va a ser otra que la penetración, porque ya decíamos que toda vez que el punzón recorrió una distancia igual a la penetración, el material se separa. Entonces, para el punzón plano vamos a tener que el trabajo va a ser la fuerza por esa distancia que decíamos que era un porcentaje del espesor de la chapa, concretamente, ¿no? Ahora, cuando el trabajo, cuando el punzón es un punzón inclinado, en el trabajo tenemos que considerar, por un lado, que la carga va a disminuir, Q', o bueno, no importa, va a ser distinta, pero ¿qué pasa? Necesariamente el punzón va a tener que recorrer una carrera mayor, porque a la carrera anterior que me va a dar la penetración le tenemos que sumar esta altura h que me da una idea de la concavidad. Y después, ¿qué pasa? El trabajo es el mismo para realizar ambos procesos, de manera tal que si nosotros igualamos los trabajos, podemos obtener una expresión para el valor de Q', que sería la carga para el punzón con el filo inclinado en función de la carga para el filo plano y en función de la penetración y concretamente del valor de h que decíamos era bueno, la altura de la concavidad o la altura de inclinación del filo del punzón. Bueno, entre otras ventajas que podemos citar del filo inclinado, no lo habíamos mirado desde el punto de vista de la prensa, podemos decir que podemos emplear prensas de menor capacidad,
se reduce el ruido durante el matrizado porque el corte es progresivo, y evidentemente que en todos estos tipos de máquina que tienen estructura en C, ahí lo dibujé arriba de la estructura de la máquina, se va a disminuir la flexión, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que las cargas están en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, esas cargas lo que tienden a hacer es abrir la C. Entonces, si la C se abre, evidentemente, la máquina se va a desgastar más rápidamente toda vez que la carga de matrizado sea mayor. Por eso es una ventaja también trabajar con los filos inclinados, es una ventaja utilizar en las matrices progresivas punzones de diferentes alturas para tratar de descargar el trabajo de la prensa, ¿no? Bueno, hasta acá estuvimos hablando del proceso de punzonado convencional, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el punzonado de control numérico. El punzonado de control numérico se trata de una máquina flexible en donde en la máquina tenemos dos torretas, una por encima de la chapa y otra por debajo de la chapa, que trabajan sincronizadas entre sí, en donde esas torretas tienen un diámetro importante y en el perímetro de ese diámetro de esa torreta alojan la superior los punzones y la inferior las matrices, de manera tal que, como si se tratara de una máquina de control numérico de un torno, nosotros podemos en un momento estar trabajando con un punzón y matriz y en otro hacerle a la máquina seleccionar otro punzón y matriz, de manera tal de tener una flexibilidad en cuanto a las capacidades de corte de la máquina. Entonces, con estas punzonadoras, a diferencia de lo que ocurre cuando uno diseña una matriz específica para hacer un producto específico, podemos, dentro de las capacidades que tenga la máquina, cortar perímetros con una forma arbitraria, en donde los punzones que vamos a utilizar los vamos a seleccionar en función del perímetro a cortar. Son equipos que se suelen aplicar con chapas de espesores de hasta 6 milímetros y bueno, nos sirven estos equipos para fabricar series medianas de piezas con un proceso de fabricación flexible, ¿no es cierto? Entonces decíamos que se usan acá las punzonadoras de control numérico. En el punzonado de control numérico aparece un proceso nuevo, por decirlo de alguna manera, que se llama en español mascado o en inglés se dice nibbling. ¿Qué sucede? Si yo, por ejemplo, quiero hacer esta ranura que tengo acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Yo hago un agujero acá, hago otro superpuesto, hago otro punzonado superpuesto, hago otro punzonado superpuesto, y con la superposición de punzonados puedo generar esa ranura. A ese proceso de punzonado superpuesto se lo denomina mascado o nibbling. Así, vieron que yo la semana pasada había llevado probetas de tracción y creo que les mostré una probeta punzonada. Esa probeta punzonada, todo el perímetro de la probeta fue cortada con este proceso de mascado en una punzonadora de control numérico, ¿no? Bueno, estas son algunas de las secciones típicas de los punzones de estas máquinas de control numérico, es decir, son las formas estándar, y decíamos que su elección se va a hacer de acuerdo al formato del perímetro a cortar. La máquina, fíjense que tiene el punzón, acá está la chapa, ¿no es cierto? La chapa está sujetada con esta pieza que se llama clamp
y este clamp lo que hace es deslizar la chapa entre el punzón que está en la parte superior y la matriz que está en la parte inferior. Entonces, bueno, la máquina le va presentando la chapa al punto de corte en función de la geometría que tiene que hacer, y de acuerdo a eso la máquina decide de todos los pares de punzones y matrices disponibles que tiene cuál va a utilizar para cada caso, ¿no? Lógicamente todo ese trabajo lo hace el programador de la máquina, no es que la máquina lo decide, es una forma de decir, ¿no? Bueno, así como pasa en los punzones convencionales y en las matrices convencionales, en las máquinas de control numérico, lógicamente que tanto uno como otro se desgastan. Acá tenemos distintas formas de desgaste. Muchas veces para reducir la fricción y aumentar la vida útil se utilizan punzones recubiertos con nitruro de titanio. Y bueno, el afilado, tanto de unos como de otros, se suele hacer por la parte frontal, ¿no? O sea, se rectifica el frente. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos eliminar todo esto, tendríamos que rectificar hasta acá. Si nosotros queremos eliminar todo esto, tendríamos que rectificar hasta acá. Por eso, en realidad, también hay que ser cuidadoso con hasta qué grado de desgaste se deja trabajar a los punzones, porque a veces el grado de deterioro es tan grande que ya prácticamente no hay posibilidad de rectificarlo, ¿no? La idea es que tengamos la posibilidad de hacer muchos rectificados tanto sobre los punzones como las matrices. Bueno, en cuanto a las estructuras de las punzonadoras CNC, tenemos las estructuras en C, como se ve acá, como se ve acá, como se ve en esta propia máquina, ¿no es cierto? Que bueno, las máquinas de estructura en C lo que tienen de bueno es la accesibilidad, o sea, uno puede acceder desde este lado, desde acá, o puede acceder desde el frente también. Pero bueno, tiene la limitación en términos de la rigidez por esta cuestión de la flexión de la estructura que hablábamos, ¿no? Después están los tipos de punzonadoras CNC con estructura en O, que fíjense es totalmente cerrada. Estas son máquinas de una gran rigidez estructural, pero bueno, tenemos la limitación de la accesibilidad en términos que lo podemos hacer de un lado y del otro, no tenemos tres accesos. Dentro de las características técnicas de una punzonadora de control numérico nos interesa saber la fuerza de punzonado porque en función de la estimación que nosotros hagamos de acuerdo al trabajo que tengamos que hacer, que dependerá del espesor, de la longitud del perímetro y del tipo de material, tendremos que comparar ese valor con la fuerza de punzonado máximo que nos entrega nuestra máquina. Normalmente nos van a decir, por ejemplo, cuál es el espesor máximo de punzonado, 6,35 milímetros. Fíjense que también otro tipo de información que nos dan es cuál es el diámetro máximo de punzón que podemos utilizar en un acero dulce de 6,35 milímetros de espesor. Nos dicen 28,6 milímetros de diámetro. Y si la chapa es de 3,4 milímetros de espesor hasta 76 milímetros. Y bueno, la velocidad de punzonado de 410 golpes por minuto. Es decir, estas máquinas son máquinas de una muy alta velocidad de producción, aunque hay que reconocer que la velocidad de producción depende del entrecentro. Es decir, si nosotros a la máquina le hacemos hacer un agujero en un lugar y otro a 250 milímetros, ya no va a poder pegar 410 golpes por minuto, sino que estos 410 golpes los puede hacer toda vez que las distancias... Ah, no, perdón. Esto es para 5 milímetros de espesor. Pero para ver esa situación tenemos que fijarnos en esta tabla. Fíjense, acá nos dice espesor de la chapa, ¿no es cierto?
y vamos a considerar un entrecentro de 25 milímetros, nos dice que podemos pegar 532 golpes por minuto, si la máquina tiene la capacidad, lógicamente. Ahora, si el entrecentro se me va a 100 entre los agujeros de igual diámetro sobre la chapa de 1 milímetro, ya la cantidad de golpes por minuto se reduce a 323 golpes por minuto. O sea, evidentemente que la cantidad de golpes depende del entrecentro y también depende del espesor. Fíjense que yo a la medida que me voy a espesores mayores, paso para un mismo entrecentro, por ejemplo de 25 milímetros, me voy de 532 a 246 golpes por minuto, ¿no? Y bueno, esta creo que es la anteúltima transparencia. En la última vamos a ver un video de lo que sería un centro de punzonado. Y acá decir un comentario en relación al diámetro mínimo que es posible obtener por punzonado, que tiene que ver con una limitación que se obtiene en forma experimental. ¿Cuál es el problema del punzón? El punzón trabaja con presión. Entonces, si yo tengo un punzón de pequeño diámetro y largo, se tiende a pandear, con lo cual la recomendación es que el diámetro del punzón debe ser siempre mayor o igual al espesor de la chapa. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo una chapa de 5 milímetros, yo no puedo hacer agujeros punzonados de menos de 5 milímetros. Bueno, vamos a ver un video de una empresa italiana. Increase your throughput, No, perdón, reduce your esto costs, es de Trump. maximize your profits Esta es una empresa with the alemana. True Punch 2020 from Trump. Ahí The tenemos True una Punch máquina con 2020 from Trump estructura en C, ¿no? offers fabricators a punching machine that delivers high productivity. Fíjense que ahí rota porque está cambiando de punzones internamente. Bueno, ahí está cortando, ahí está haciendo agujeros. O sea, son máquinas muy flexibles, tienen capacidad incluso de hacer operaciones de doblado, de embutido. Son realmente máquinas muy interesantes y normalmente cuando hay de estas máquinas en las exposiciones de máquinas herramientas, alrededor de estas máquinas es donde más gente suele haber, ¿no? Son equipos muy rápidos. Imaginen que normalmente los desplazamientos que se requieren para poder producir los cortes son relativamente pequeños, es decir, los desplazamientos son cortos, las velocidades de desplazamiento de las chapas son altas. En la medida que los entrecentros sean reducidos, bueno, la máquina tiene un altísimo nivel de productividad, ¿no es cierto? Así que bueno, esta es una máquina flexible, decíamos, que tiene una capacidad de hacer una gran diversidad de formas y que exceden incluso a las operaciones de punzonado, según veíamos ahí que habían operaciones de doblado, de corte, de... Bueno, y estaba el video de Salvagnini, esta empresa italiana, en donde, bueno, acá tenemos una línea totalmente automatizada que inclusive tiene un rack contenedor de las chapas y en donde hay sistemas con sopapas que por vacío levantan las chapas y las llevan a la mesa de la máquina para que la máquina haga su trabajo. Y bueno, directamente esto lo llaman un centro de punzonado, ¿no? De nuevo acá tenemos una máquina con este tipo de estructura en C. Esas son las garras que permiten el clamp que decíamos que permiten el desplazamiento de la chapa.
Lo que sí, bueno, en estas máquinas es bastante difícil visualizar el proceso, ¿no? Porque está todo, digamos, muy oculto, ¿no? La máquina básicamente en relación a... Fíjense cómo están haciendo las... Esas aletas son típicas de los gabinetes, ¿no? Para un poco facilitar, digamos, el flujo de aire y, bueno, sacar calor del interior de ese gabinete, ¿no? Claro. Son equipos típicos para la utilización de paneles de gabinetes eléctricos. Profe, y después el material que cortan, que va se cae para abajo, digamos. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, eso pasa a ser scrap, ¿no es cierto? Lo que sí, bueno, evidentemente que sí puede pasar que la chapa que se lleva a la máquina ya en alguna medida sea un blank, es decir, que tenga un perímetro cortado con unas dimensiones tales que, bueno, se minimice el scrap en términos de lo que sería el recorte perimetral, ¿no? Es como que sobre el perímetro casi que no trabajan, ¿vieron? Y ahora creo que Sí. ya la van poniendo sobre el rack. Ahí tienen un robot cartesiano. Vieron que ahí están esos, bueno, no es, son pallets de madera, ¿no? Concretamente. Sí, sí, parecían paletas. Así que bueno, acá fíjense que todo funciona totalmente automatizado, ¿no? Inclusive esta máquina es como que tiene una cantidad de punzones y matrices que pueden actuar casi de manera simultánea, si es que en una misma posición se pueden repetir operaciones, ¿no? Bueno, Claro. Y ahí le puso Gustavo en el chat que claro, que no había mano de obra, ¿no? Que estaba todo sí, no automatizado. había mano de obra, no, nada. Bueno, acá un poco yo les agregué algunas páginas web referidos a los principales fabricantes internacionales de estos equipos, en donde, bueno, tenemos ahí una empresa alemana, la primera Trumpf, la empresa esta Salvagnini italiana, Danovat es una empresa española, Amada es una empresa de Japón, Euromac sinceramente no sé, y Boschert es una empresa alemana. Así que bueno.